Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar o a doblar el aparato que se conoce como W de port. Entonces, para esto necesitamos un alambre del 032, soldadura, una base de cristobalita, flux, nuestro soplete, un modelo con bandas adaptadas en los seises, pinzas de corte, una espátula 7A, pinzas para doblar de 2 picos y de 3 picos también, un poco de yeso, también un marcador y un lápiz. Entonces el primer paso es hacer el dibujo del aparato en nuestro modelo utilizando nuestro lápiz. Y es muy sencillo, es prácticamente, como su nombre lo dice, dibujar una W o doblar una W. Entonces aquí justamente en donde empieza la parte más profunda de nuestro paladar, vamos a comenzar haciendo la parte central de la W. Hay que hacer este diseño eh, teniendo los menos ángulos rectos o ningún ángulo recto en este dibujo, porque tampoco nuestro aparato tendría que tener dobleces rectos. Muy bien, entonces ya que hacemos la parte central de la W, más o menos a la mitad del último molar, en este caso es el segundo, y aunque hubiera un tercer molar, más o menos es a la mitad del segundo molar, vamos a, bueno, rectificaré un poco aquí para abrir este ángulo un poquito más. Y después hacer este doblez como el fondo de la W. Luego subirnos en esta forma y después los brazos continúan aquí. O sea, aquí no podemos hacer el dibujo porque obviamente esta parte del aparato va en el centro de la banda. Entonces, más o menos de esta forma. Voy a también a rectificar de este lado, abrirlo un poquito más. Y terminar aquí. En este caso terminaríamos no tan adelante, no hasta el canino, sino a donde termina el premolar. En este caso solo hay un premolar, ¿verdad? Entonces por eso el brazo es pequeñito, pero si hubiera dos premolares, sí tendrían que abarcar los dos premolares. Más o menos así. Entonces ahí tenemos nuestra W, sí lo notan. Esa es la que tenemos que dibujar. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer con nuestro alambre es calcular un tramo de alambre considerable para poder doblar toda esta cantidad, que más o menos estamos hablando de unas 4 tramos de molar a molar, o tal vez un poquito más, o media barrita de alambre, o porción de alambre. 1, 2, 3, 4. En el caso que obviamente estén usando este tipo de alambre, podrían también usar alambre enrollado. Entonces, por eso unos 4 tramos de molar a molar son más que suficientes. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces continuaríamos con los dobleces de nuestra W, comenzando por el centro. Yo les recomiendo hacer directamente, tomar su alambre así y lanzar uno de los extremos hacia el lado contrario y el otro inmediatamente hacemos lo mismo, ¿no? Entonces ya aquí tenemos justamente esta forma, pero en una versión un poquitito más pequeña, pero prácticamente ya coincide. Entonces vamos a hacerlo un poco más amplio, muy poquito,
para que corresponda a lo que dibujamos en nuestro modelo. También, después de hacer esto, procuramos que tampoco nos quede mellado en ningún momento, es decir, mordido nuestro alambre. Y antes de seguir, hay que checar si está plano los dobleces. Aquí no se alcanza a apreciar mucho, déjenme hacer un zoom, pero sí está levantado mi alambre. Entonces hay que procurar que esté plano en la superficie en la que estamos trabajando. Listo, ahí está un poquito más plano, le falta otro poco. Ahí está. Muy bien, entonces ahora lo presentamos. Y como podemos ver, ya tenemos una forma muy similar a lo que pintamos. Igual lo que acabamos de pintar no tiene que ser exactamente corresponder, no hay problema, nada más nos estamos basando en algo muy general. No debemos de cumplir al 100% lo que está pintado en el modelo. Ahora entonces voy a hacer este doblez. Entonces hago una marca para saber exactamente o aproximadamente dónde voy a hacerlo. Doc, perdón que lo interrumpa. ¿Puede recorrer poquito el modelo? Porque no vemos, o sea, vemos la mesa. Chequé. Ajá, así, gracias. Sí, entonces lo vuelvo a enseñar. Ahí está. Hice la marca. Y vamos a hacer el doblez entonces. Tenemos nuestras pinzas. La parte redondeada de nuestra pinza es la que vamos a usar para hacer el doblez. Entonces, de una sola intención, en una parte un poquito más profunda de la pinza, por cierto, fíjense, no estoy tan arriba, porque queremos que esto sea amplio, ¿no? No tan pequeñito. Hago mi doblez. Ahí. Y antes de checar cualquier cosa, vamos a ver cómo se ve con nuestra figura. Y bueno, como pueden ver, ya no alcanzamos a llegar al fondo. Entonces, ahora justamente es el momento en el que, si esto lo tenemos lo más plano a nuestra superficie, ahora ya no. Esta parte vamos a lanzarla hacia, a torcerla hacia, o cruzarlo hacia arriba, como lo quieran ver. Entonces, tomamos nuestro alambre en esta parte que acabamos de doblar y giramos de forma exagerada unos 45 grados esa porción para que quede algo así. Ahí, algo así. Entonces lo llevamos al modelo. Y fíjense, ahora sí ya estamos de nuevo en el fondo con nuestra parte central de la W y en nuestro brazo que se acerca a la banda ya también va tomando esta forma del paladar, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer ajustes con sus propias manos. Entonces, fíjense, aquí yo voy a hacer una marca nueva para irme acercando hacia la banda. Entonces, tomo igual con mi parte redonda, tal vez ahora no tan abajo de la pinza, y empujamos, doblamos pues, y igual busquen que no sea un doblez de 90 grados, ¿eh? Todo redondeado, aquí está redondeado, acá también. Entonces, ahora presentamos. Y
ahora voy a marcar, fíjense dónde tengo que dar un doblez para acercarme a la banda, porque si no, nunca voy a llegar ahí, ¿no? Entonces, más o menos por aquí. Vamos a hacerlo. También procuren que no sea tan recto el doblez. Que este no importa tanto, si lo hicieran más recto. Los anteriores son los que sí deben de ser muy, muy redondeados. Vamos a ver. Ahí está. Ahí ya, prácticamente ya llegué a la banda. Entonces ahora voy a hacer una marca en el centro de la banda para que corra este bracito en el centro de la banda y lo podamos soldar. Entonces voy a hacer la marca aquí en el centro o un poquitito más abajo. Entonces, igual. Parte redondeada de nuestra pinza. Ahora sí lo llevamos muy hacia la punta de la pinza para que el doblez sea más fino. Y le damos 1, 2, 3. Ahí está. Presentamos. Y nos damos cuenta que esta parte tan larga de lo que nos está sobrando de alambre nos está estorbando como para sentarlo bien. Entonces yo aquí esta parte que está sobre el incisivo ya lo vamos a recortar para que nos permita presentarlo más fácil al modelo. Muy bien. Ahí está. Prácticamente listo. Esta parte podrían hacer ustedes un festoneado para que se adaptara muy bonito a los dientes. Pero también puede quedarse así, ya que si se fijan, el brazo está empujando o está en buen contacto con la cara palatina de estos dientes. Entonces, ese brazo justamente es lo que busca, que empuje a los dientes a partir de un contacto estrecho con el diente. Y incluso de repente puede ser más efectivo así a que hagan un festoneado. Entonces así lo vamos a dejar. No tendrían que hacer un festoneado ahí. Y bueno, entonces del otro lado vamos a hacer algo muy similar o prácticamente lo mismo. De hecho, aquí vamos a cerrar un poco. Acá también. Vamos a checar que efectivamente tengamos lo que queremos. Bueno, aquí también, esto en vez de hacer esta curva, podrían haber hecho más amplio este regreso, pero también es válido hacer esto. Entonces, una opción es esto, como el tener esta parte redondeada y después a partir de donde queda acercarse a la banda, o incluso esta parte redondeada podría llegar mucho más cerca del molar y después pasar como está ahorita mismo también.
Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es algo muy similar del otro lado. Haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, yo decidí cambiar un poco el diseño, sobre todo de mi alambre. Si se fijan aquí lo dejé muy recto y esto no me gustó. Entonces decidí ampliar un poco más esta curva en el diseño y entonces ahora sí evitar esta parte tan marcada recta desde tan pronto y ya mejor lo hice mucho más cerca de la banda. Entonces aquí rectifiqué el diseño y volví a doblar. Entonces esto es lo que tenemos hasta ahora. Vean. Si se fijan, si hacemos coincidir el alambre de esta parte, pues prácticamente estamos bien, coincide. Nada más, entonces ahora sí corresponde hacer la siguiente parte, que también ya rectifiqué el diseño y entonces nada más hay que hacer los dobleces, ¿no? No tanto. Ahí más o menos coincide. Y ahora sí vamos a hacer la marca. Vamos a doblar muy similar al otro lado. Una parte mucho más al fondo de nuestra pinza para que sea una curvita bastante amplia. Y recuerden torcer hacia oclusal para que esto quede en el fondo y el resto se vaya acercando a la banda. Entonces vamos a presentarlo. Vamos a ver cómo va. Hacemos que coincida aquí en el centro. Vamos viendo. Fíjense, aquí me falta mucho más amplitud. Es justo lo que tenemos que hacer antes de seguir. Entonces abrimos de esta forma, ampliando esta curva. Presentamos, checamos si ya se arregló esa parte. Bueno, lo que notamos es que si ya lo ampliamos más, nos falta un poquitito más, pero antes hay que recortar esta parte que estorba para sentarlo bien. Entonces vamos a hacerlo. Cortamos. Volvemos a presentar. Ahí está. Ya baja más. Y esto todavía podrá ampliarlo un poquitito. Y si se fijan, incluso aquí, si lo dejara así, incluso ya no necesitaríamos hacer como en este otro lado esta especie de bayoneta. Aquí prácticamente sí estamos llegando al centro de la banda. Pero lo voy a hacer igual que este otro lado para que se vea simétrico, ¿no? Porque si lo dejo así, con un lado con el doblez recto y del otro no, pues se va a ver un poco feo o raro. Pero ustedes lo pueden... si logran hacer esto del otro lado sin hacer bayoneta, también es válido, ¿eh? Entonces, vamos a ver dónde nos estamos. Vamos a ampliar un poco esta esquina.
Bueno, no es esquina, ¿verdad? Esa porción. Y fíjense cómo el alambre no está mellado en ninguna parte. Eso es muy importante, ¿eh? Y pues, de hecho, ahí está. Acá también. Entonces, voy a deshacer este doblez, vean. Y voy a procurar que me quede igual que acá. Tomar la base de mi pinza. Presiono sobre mi doblez para deshacerlo más o menos. Igual acá. Y en este que acá tengo también. Listo. Entonces, lo que necesito para que llegue igual que acá, pues es amplitud en esta curva. Presentamos. Y ampliamos. Ahí está. Ya sin necesidad de esa bayonetita que habíamos hecho. Estamos tocando la banda, lo que nos permitirá soldar y queda de una forma un poquito más simétrica. ¿Sí? Solo cerramos un poquito esto para que no esté activo. Vuelven a presentar. Hay que ajustar esta parte. Vuelven a presentar. Tomando el centro. Aquí está bien. Aquí falta un poquito que llegue a la banda. Vamos a abrirlo un poco más de aquí y luego empujarlo hacia afuera. Como que presionamos un poco porque esto es lo que el que esté contactando con los dientes no nos permite adosarlo bien o que se acerque bien a la banda, más bien. Listo.
Bueno, una vez que están conformes con sus dobleces, hay que, con la ayuda de un poquito de cera pegajosa, habrá que mantener el alambre presentado sobre el modelo y pues revisar que estemos en una parte adecuada de la banda, es decir, en el centro, y que estemos en contacto con el alambre con la banda. Y en esta parte del paladar, procurar que el alambre toque lo menos posible la mucosa del paladar, es decir, que no se encaje. Ya sí puede ser un pequeño el contacto que está aquí, pero una vez que esté soldado se pueden hacer un poquito de ajustes, entonces tampoco es tan preocupante, ¿eh? Esto se puede lanzar un poco hacia arriba una vez que ya esté soldado, para si existe alguna incomodidad en la boca o con el paciente. Entonces, una vez que lo tengo aquí, voy a poner en todo el alambre, excepto en la parte de las bandas, yeso. Todo, para que evitemos el quemado del alambre y conserve sus propiedades. Eso es lo siguiente que haré. Bueno, ya estoy cubriendo el alambre con el yeso. Bueno, más o menos ya lo tenemos cubierto y hay que esperar que seque un poco más y siguiente paso será soldar. Bueno, es momento de poner el flux entre el alambre y la banda. De un lado nada más, después del otro. Y soldaremos. Vamos al lado contrario. Vamos a tratar de subir un poco este alambre porque quedó muy en el fondo. Y aquí vamos con la segunda banda.
Dejamos que se enfríe, lo ponemos al chorro de agua y quitamos ese yeso, todo el yeso que pusimos. Una vez que quitamos el yeso que sostenía nuestro alambre y lo cubría y lo protegía, vamos a pulir la soldadura y eso sería la última parte. Para esto necesitamos nuestro micromotor y un fresón y una punta de hule para darle brillo. El fresón le quitará lo áspero y la punta de hule le dará un poco de brillo. Aquí tengo la W. Vamos a, con la ayuda del fresón, a darle una pasadita sobre la pequeña quemadura que tuvimos fuera de la parte de la soldadura. Y ligeramente pasar el fresón sobre la soldadura para bruñir. Del otro lado. No desgasten soldadura y mucho menos banda cuando hagan esto. Ahora cambiamos por nuestra punta de hule que tenemos aquí para que brille más nuestra soldadura. Que esté bien pulida. Aquí sí podemos poner un poco más de fuerza, ya que no vamos a desgastar tanto. Más bien no se va a desgastar. Y listo. Algo esencial es que se note esta elasticidad en el aparatito, que es lo que ayudará a lograr los objetivos de este aparato ortopédico. Y ahí está. Pues muy importante para la evaluación de este aparato es que no haya mordeduras en los dobleces, que esta parte de los brazos esté en contacto con en las caras linguales de los dientes. También es importante que no haya una franca, esto se puede corregir un poco si es que se está recargando sobre el paladar, lo podemos hacer este pequeño doblez hacia arriba. Entonces, así prevenimos que se encaje el alambre en el paladar o en la mucosa. Entonces, procurar que no estemos recargándonos sobre la mucosa. También que no haya ningún segmento quemado
es muy importante. El terminado de la soldadura también es importante, brilloso y liso. Y por último, bueno, por ejemplo, aquí ya estoy sobre el lateral, entonces vamos a recortar para no excedernos. Y del otro lado no está pasando eso, entonces simplemente cortamos acá. Y listo. Otra alternativa para este aparato es la M de Porter. Y se hace de la misma forma, nada más el diseño es al contrario. Entonces, justamente ahorita voy a borrar el primer diseño para que pinte el de la M y a partir de ahí se pueda hacer este otro diseño que tiene la finalidad, aunque semejante, es la zona en que se logra la expansión es un poco más hacia el frente del maxilar. Entonces, si el caso lo requiere así, pues se puede pensar en algo como la M de Porter, que es sencillamente, en vez de hacer acá como lo teníamos, vamos a hacerlo en esta parte del paladar. Luego regresamos y luego vamos hacia la banda. Igual dejando unos brazos largos. Y del otro lado hacemos lo mismo. Es decir, una M en vez de una W. Viéndolo de este perspectiva, ¿no? Bueno, lo podrían hacer un poquito menos ancho del centro. Vamos a rectificar. Y un poco más amplio de estas curvas. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Este sería el diseño para la M de Porter. Bueno, pues gracias por su atención y hasta luego.